El día de hoy nos estamos reuniendo para poder compartir aspectos relevantes sobre el fraccionamiento especial de deudas tributarias, ¿no? Que ya está vigente desde el día 31 de agosto, desde el sábado. Ya entró en vigencia este decreto legislativo dentro de un programa de medidas, ¿no? Para reactivar también lo que es la economía en el Perú y dentro de las facultades que fueron delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, se ha emitido este decreto legislativo que otorga no solamente facilidades en el pago de deudas tributarias, sino también beneficios referidos a la condonación, ¿no? O lo que se está denominando, ¿no? En las conversaciones que se tienen en el medio como una amnistía, ¿no? Una extinción o una reducción en algunos casos, ¿no? No solamente una extinción total, sino en algunos casos una reducción parcial en lo referido a las multas tributarias e intereses. Entonces, el objetivo de nuestra reunión de hoy día es poder abarcar, ¿no? De una forma general los aspectos relevantes de este decreto legislativo y también comentarles de que se está a la espera de la aprobación del reglamento de este decreto legislativo que el Ministerio de Economía y Finanzas ya está preparando, ¿no? Sin embargo, este decreto legislativo ya entró en vigencia, no está condicionado a la aprobación del reglamento, sino que desde el 31 de agosto, como toda ley, ¿no? La ley se publica y se publicó el 30, entonces empezó a regir al día siguiente, 31 de agosto. Por lo tanto, el beneficio existe y vamos a comentar los distintos aspectos que debemos tener en cuenta sobre este fraccionamiento especial de deudas tributarias. Para ello vamos a compartirles en este webinar, esta mañana del viernes, lo referido a quiénes son las personas naturales o jurídicas que pueden acogerse al beneficio, qué deudas tributarias están comprendidas en este fraccionamiento especial, en qué consiste el bono de descuento, ¿no? Porque el bono de descuento es uno de los atractivos que está incorporado en este régimen eh, para dar facilidades a los contribuyentes y también motivar a los contribuyentes a la regularización de sus deudas. Entonces existen bonos de descuentos que se van a aplicar a multas e intereses, como vamos a explicar en esta mañana. Y también vamos a ver las distintas formas o modalidades de pago que el gobierno, ¿no? Ha establecido a través de este decreto legislativo para que los contribuyentes puedan elegir, ¿no? Alguna de las opciones que de una u otra forma se van a distinguir básicamente por el mayor, ¿no? La mayor reducción o la mayor rebaja, ¿no? En cuanto a multas e intereses, según el pago sea al contado o sea en pocas cuotas, que es el pago sumarísimo, o fraccionado hasta en 72 meses, ¿no? Luego vamos a ver el aspecto formal referido a cómo se puede acoger a este fraccionamiento, cuál es el procedimiento administrativo a seguir. Y finalmente veremos lo referido a las implicancias que tiene, ¿no? Acogerse a este beneficio, qué acciones ya no puede realizar la administración tributaria respecto a estas deudas que se van a acoger, cuáles son esos efectos del acogimiento y finalmente veremos qué sucede en caso de incumplimiento con el pago, ¿no? Del fraccionamiento al que uno se ha comprometido, cerrando con algunas conclusiones finales. Para ello, entonces, primero ponernos en contexto, ¿por qué se da este fraccionamiento? ¿Por qué se da este beneficio de reducción en cuanto a multas e intereses? Y básicamente, considerando el decreto legislativo, se alinea a la ley que otorgó facultades al Ejecutivo por parte del Congreso en cuanto a la búsqueda de reactivación económica en el Perú y de poder reducir el déficit fiscal, ¿no? Que ha tenido el Estado. Entonces, lo primero es incrementar, ¿no? Lo que busca el Estado es que se incremente. ¿Qué incrementar? Incrementar ingresos públicos, ¿no? Eso es básicamente, recordemos de que la mayor parte de los ingresos públicos del Estado provienen de los tributos, ¿no? Eh, entonces, lo primero es incrementar ingresos públicos
Y ello va de la mano con poder incrementar ingresos públicos para poder cubrir necesidades públicas, ¿no? En mayor grado, ¿no? Lo segundo, y lo que también anunciaba el ministro antes, el ministro de Economía, antes de que se publique el fraccionamiento, el decreto legislativo, es que también em, se genera, ¿no? Una preocupación y se está buscando que se descargue un poco, ¿no? Digamos, la cantidad de expedientes procesales, ¿no? En el Tribunal Fiscal y o en la Administración Tributaria en lo referido a reclamaciones o apelaciones. Lo que el ministro comentaba, ¿no? Él decía que muchos contribuyentes estaban, digamos, muchas veces impugnando porque en ese momento no tenían facilidades de pago o, digamos, caja para poder cubrir las deudas y en algunos casos las deudas tributarias quedaban como parqueadas, ¿no? En ese sentido, lo que busca, ¿no? Lo que busca el fraccionamiento también es que se descarguen los expedientes administrativos que de repente han generado, ¿no? Una acumulación muy alta, ¿no? Para la resolución de casos en el Tribunal Fiscal sobre todo, ¿no? Entonces, buscar concluir procedimientos de reclamación, apelación o incluso procedimientos judiciales en los cuales no se haya, de repente, el contribuyente los haya iniciado sencillamente para diferir, ¿no? El pago. Aunque en realidad, no en todos los casos sabemos de que uno reclama o impugna para diferir. En la mayoría de casos, los contribuyentes impugnamos porque tenemos argumentos y porque tenemos elementos, ¿no? Probatorios que evidencian que la deuda tributaria en materia de controversia no procede, ¿no? Y es parte del derecho de defensa de los contribuyentes interponer, ¿no? Reclamos y apelaciones, pero igual, ¿no? Es una también oportunidad para que evaluemos nuestros expedientes, si es que tenemos expedientes en trámite, y ver las posibilidades de éxito o no, y o comparar el costo-beneficio, si es que, ¿no? En base a la materialidad y en base a los elementos también de fondo del proceso, ¿no? Podría ser conveniente o no acogerse a un fraccionamiento y aceptar la deuda y regularizarla, ¿no? Entonces eso dependerá de cada caso, de cada proceso. El otro aspecto que se busca es sostener las necesidades públicas, ¿no? Eso va de la mano con recaudar más para poder cubrir la mayor parte de las necesidades públicas y finalmente motivar e incentivar a los contribuyentes a que se regularicen las deudas tributarias, ¿sí? Por favor, ¿me regalan un segundo, por favor? ¿Qué personas pueden acogerse al fraccionamiento? Y este fraccionamiento, este beneficio alcanza a todas las personas, a todos los contribuyentes, sean personas naturales o sean personas jurídicas, ¿ok? Empresas. Y hay algunas excepciones, ¿no? Que el legislador ha establecido, ¿no? En el caso de, por ejemplo, entidades del Estado no pueden acogerse a este beneficio, salvo las empresas que conforman la actividad empresarial del Estado, ¿no? En ese caso, estas empresas, si tuvieran alguna deuda tributaria exigible al 31 de diciembre del 2023, también podrán acogerse como cualquier otro contribuyente, persona natural o jurídica. En cuanto a las empresas, pueden acogerse todas las empresas, salvo aquellas que tengan representantes legales con alguna sentencia judicial que los haya condenado en relación a delitos de defraudación tributaria o de lavado de activos, ¿no? En esos casos, empresas que tengan representantes legales con esa condena no podrían acogerse. El resto de las compañías o de las empresas o personas jurídicas en el Perú sí pueden acogerse.
Y respecto de las personas naturales, se exceptúa y están excluidas del beneficio aquellas que también tengan condena por delitos tributarios o aquellas personas incluidas en las listas publicadas por el Ministerio de Justicia que garantiza el pago inmediato de la reparación civil al Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos, ¿no? Como el caso de lavados de activos. Eso respecto de las personas que se pueden acoger, de los sujetos que están comprendidos en el beneficio. Entonces, en principio, todas las personas naturales o jurídicas, salvo las excepciones que hemos visto. Respecto de las deudas que pueden acogerse, ¿no? Y aquí venían varias preguntas, ¿no? Porque eh, se entendía al inicio de que, bueno, podrían acogerse todas las deudas, incluso las que los propios contribuyentes podrían haber identificado como deudas tributarias, ¿no? Y que quisieran ya regularizar, declararlas y acogerlas a un beneficio como este. Pero la ley solamente ha restringido estas deudas, primero respecto de un aspecto temporal, ¿no? De generación de las obligaciones y respecto de la forma de determinar estas deudas. Entonces, ¿en qué, digamos, cómo se ha restringido, ¿no? El alcance de este beneficio? Se puede acoger al fraccionamiento y al alcance y al goce, ¿no? Del bono de descuento, que implica reducción de intereses y de multas, y en algunos casos hasta el 100% y por lo tanto una extinción de las mismas. Aquellas deudas tributarias que correspondan a obligaciones tributarias de tributos del Tesoro Público, ¿ok? Entonces, deudas municipales no están incluidas, solamente deudas tributarias que constituyen ingresos del Tesoro Público y que sean administradas por la SUNAT, ¿no? Se excluyen entonces en ese caso cualquier tributo, ¿no? Contribución o tasa que no constituye ingreso del Tesoro Público, del gobierno central, valga la precisión, y que no estén administrados por la SUNAT. Un aporte por regulación a los INERMIN, por ejemplo, o LOEFA, no entraría dentro de este beneficio, ¿no? Entonces tienen que ser tributos que constituyan ingreso del Tesoro Público, como por ejemplo el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, un impuesto selectivo al consumo, un impuesto temporal a los activos netos, un ITF también, entonces, que constituyen ingresos del Tesoro Público, ITF solamente de cuenta propia, ¿no? Porque los tributos retenidos, como vamos a ver, no forman parte del beneficio. Entonces, primero, que constituyan ingresos del Tesoro Público y que sean tributos administrados por la SUNAT. Segundo, que sean deudas que sean exigibles al 31 de diciembre del 2023. Y la exigibilidad, como vamos a ver, se refiere a que el plazo para que estas deudas se paguen ya haya vencido al 31 de diciembre del 2023, ¿no? Em, este es el segundo alcance respecto de qué deudas entran al beneficio. Lo tercero y uno de los aspectos relevantes es que sean deudas que estén contenidas en un acto administrativo de determinación de deuda. Es decir, que sea una deuda tributaria que esté incluida en una resolución de determinación o una resolución de multa, ¿no? Que son actos administrativos que se emiten al concluir un procedimiento de fiscalización tributaria, ¿no? Y en donde la administración determina una deuda que ha determinado por ciertas omisiones que la administración considera que el contribuyente ha incurrido y por lo tanto se emite una resolución de determinación o una resolución de multa. También en el caso de deudas que están incluidas en órdenes de pago, ¿no? Y que recordemos que la diferencia de la orden de pago con una resolución de determinación es que la orden de pago se emite y la SUNAT la emite cuando un contribuyente ha rectificado, ¿no? Su declaración tributaria y ha determinado un mayor tributo, un mayor impuesto a favor de la administración y por lo tanto, por ese mayor monto declarado, la administración gira y emite una orden de pago, ¿no? En base a lo autodeterminado por el contribuyente. Entonces, también deudas incluidas en órdenes de pago. Y respecto de tributos en materia aduanera, las deudas contenidas en liquidaciones aduaneras u otras resoluciones, dice el decreto legislativo, ¿no? Entonces,
La deuda en materia de acogimiento tiene que estar incluida en un acto administrativo, en una resolución. Lo, lo cuarto a mencionar es que sean deudas que pueden ser deudas que se encuentren impugnadas en algún proceso administrativo de reclamación o apelación o en la vía judicial, o que no se encuentren impugnadas, ¿no? Que no se encuentren impugnadas y que también estas pueden ser materia de acogimiento. Y finalmente, que sean deudas que pueden encontrarse en cobranza coactiva, como que tampoco se encuentren en cobranza coactiva, como por ejemplo una deuda que está en una resolución de determinación y ha sido de repente apelada, ¿no? Y pasó la reclamación, estaba en apelación, se ha apelado oportunamente y no está en cobranza coactiva, sigue su proceso, ¿no? De poder ser resuelta la controversia bueno, en este caso de la apelación en el Tribunal Fiscal. Y esa es una deuda, por ejemplo, que se ha sido exigible el 31 de diciembre porque venció el plazo para pagarla antes del 31 de diciembre, que ha sido impugnada, que no está en coactiva, ¿no? Que corresponde a impuesto a la renta, por ejemplo, ¿no? Em, es una deuda que puede ser materia de este acogimiento. Vamos a ver también que uno de los requisitos va a ser siempre que estas deudas que están ya en controversia, ¿no? Si bien pueden acogerse al beneficio, cuando uno se acoge y acepta pagar, entonces uno se está desistiendo, ¿no? De continuar con el proceso de apelación o reclamación. En anteriores fraccionamientos, en regímenes pasados, ¿no? De los años anteriores, donde en algunos gobiernos también han existido fraccionamientos especiales, teníamos pues, digamos, la formalidad digamos, la labor adicional de presentar un recurso de desistimiento, ¿no? Dentro de respecto de las deudas que estaban impugnadas para poder acogernos a un fraccionamiento o un beneficio de reducción de deudas. En este caso, la norma ha simplificado, ¿no? El desistimiento porque basta con que uno presente su solicitud de acogimiento para poder entender de que el contribuyente se está desistiendo de ese proceso. ¿Ok? Entonces, respecto de qué deudas pueden acogerse a este fraccionamiento especial de deudas tributarias, decíamos tributos que corresponden al gobierno central, que básicamente son impuestos, ¿no? Y tributos que sean administrados por la SUNAT. Entonces, tributos o impuestos administrados por la municipalidad o por, de repente, una autoridad administrativa como un OSINERMIN, o de repente un ministerio que también cobra alguna contribución. En esos casos, todas esas deudas no entran en este beneficio, sino solamente los ingresos del Tesoro Público. La norma menciona expresamente al impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, el IPM, que es adicional al IGB, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto temporal a los activos netos, el impuesto a las transacciones financieras cuando es de cargo propio, no retención, el impuesto general a la minería, el nuevo régimen único simplificado, es decir, el impuesto que corresponde al RUS, los derechos arancelarios y otros tributos del gobierno central administrados por SUNAT. ¿Qué deudas entonces no podrían acogerse? Expresamente el legislador ha señalado los tributos que se retienen o perciban, los tributos incluidos en procedimientos concursales, aquellos tributos que al 31 de agosto del 2024 tengan resolución judicial firme y con carta fianza, es decir, los tributos que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley tengan una resolución firme y consentida, tampoco ingresan al fraccionamiento. Las aportaciones a la salud, ¿no? Si bien son tributos administrados por SUNAT, no pueden acogerse al beneficio, expresamente lo ha excluido la ley. Las aportaciones a la ONP. Otros, digamos, gravámenes que cobra la Administración Tributaria, SUNAT, como por ejemplo la regalía minera, el gravamen especial en la minería, estos conceptos no son tributos, ¿no? Sino son compensaciones económicas que se paga el Estado por el derecho a explorar o explotar recursos naturales, y en esos casos no son tributos y no ingresan tampoco al fraccionamiento. Los aportes por regulación, porque estos aportes son administrados por
entidades que tienen facultades de regulación y o de supervisión, em, como un OCIPTEL o SINERMIN o EFA, ¿no? Entonces, en ese caso tampoco. Las contribuciones y tasas y los tributos municipales, ¿no? Eso porque ya hemos mencionado que tienen que ser tributos que constituyen ingresos del Tesoro Público a nivel de gobierno central y que sean administrados por SUNAT. Los otros aspectos que habíamos mencionado eran que sean deudas también que estén en un acto administrativo, ¿no? Una RD, una resolución de multa, una orden de pago, una liquidación aduanera, y que pueden estar en un proceso de reclamación o apelación o que pueden estar en coactiva o no tampoco, ¿no? Entonces podría ser que tengamos deudas que no estén en esa coactiva y también puedo acogerlas, ¿correcto? No hay distinción en ello. Las deudas que se van a acoger son todas aquellas que son exigibles hasta el 31 de diciembre del 2023. Y la deuda exigible está definida en el decreto legislativo remitiéndonos al artículo 3 del Código Tributario, es decir, todas aquellas deudas cuyo plazo para pagarlas ya haya vencido a esta fecha, ¿no? Cuando son deudas que son determinadas por el contribuyente, ¿no? Cuando presentamos nuestras declaraciones mensuales, por ejemplo, de IGB Renta, la fecha de vencimiento siempre es 16 días, ¿no? Calendario del mes siguiente según el cronograma de RUC. Entonces, pasada esa fecha de vencimiento para pagar el impuesto, ya a partir de ahí es exigible la deuda, ¿no? Igual sucede con aquellas deudas que son determinadas por la SUNAT a través de una RD o una RM o una OP. El plazo, en el caso de la orden de pago, va a estar establecido dentro de la orden de pago, son 7 días hábiles, ¿no? Y en el caso de una resolución de determinación y una resolución de multa, el Código Tributario en el artículo 3 señala que son exigibles a partir del día 16, después de los 16 días calendario, ¿no? De haber sido notificadas. Es decir, más o menos los 20 días hábiles que se tiene siempre para reclamar, ¿no? Esos valores, ¿no? Entonces, si son deudas que ya son exigibles, es decir, cuyo plazo de vencimiento para pagarlas y ya ha vencido al 31 de diciembre del 2023, entonces esas deudas pueden acogerse. Reitero, sin, digamos, importar que estas deudas estén reclamadas o no, apeladas o no, o en coactiva o no, ¿correcto? Ahora, perdón, hemos visto las deudas que se pueden acoger. ¿Cuál es el beneficio que se ha incorporado en este fraccionamiento especial, ¿no? Y que se busca, ¿no? Que se incentive, ¿no? Es un mecanismo de incentivo para que los contribuyentes puedan acogerse a este fraccionamiento. Porque ya un buen beneficio es que podamos pagar en partes la deuda tributaria, ¿no? Hasta 72 meses hay una modalidad para ello, que es el pago fraccionado, pero el incentivo que se está dando es el bono de descuento. Es decir, un bono que puede llegar al 100% en algunos casos y que se va a aplicar contra el monto de los intereses moratorios de la deuda tributaria y contra la multa tributaria, ¿no? Que comprenda la deuda tributaria. No se va a aplicar contra el tributo insoluto, ¿correcto? Es decir, el impuesto a la renta, el IGB insoluto, sino solamente perdón, este bono de descuento se va a aplicar solamente respecto de los intereses moratorios que se hayan generado y respecto de las multas, ¿no? Que puede tener el contribuyente al 31 de diciembre. Antes de continuar, solamente incidir mucho en que las empresas, ¿no? O las personas naturales también que deseen acogerse a ese fraccionamiento, el primer ejercicio que deben hacer es poder determinar al 31 de diciembre del 2023 todas las deudas tributarias que tuvieran a esa fecha como exigibles, ¿no? En algunos casos podemos de repente pedir nuestro estado de adeudos tributarios y ver cuáles son las resoluciones de determinación, las órdenes de pago, resoluciones de multa que tuviéramos hasta esa fecha o las liquidaciones aduaneras, en el caso de deudas por derechos arancelarios, y ver vamos a decir, el estatus, ¿no? De deudas tributarias al 31 de diciembre. Porque sobre la cuantía del total de la deuda tributaria
es que vamos a poder identificar en qué rango, ¿no? En qué rango de deudas nos encontramos para gozar de determinado porcentaje de descuento, que se va a aplicar a multas e intereses. Y ahora lo voy a explicar compartiéndoles el cuadro de aplicación de descuentos, pero tenemos que hacer ese primer ejercicio, ¿no? Entonces, la primera tarea para poder evaluar si nos acogemos o no a este fraccionamiento es ver el total de deuda tributaria que tengo al 31 de diciembre del 2024 contenida en RDs, CRMs, OPs o liquidaciones aduaneras. Y sobre ello vamos a identificar cuál es el porcentaje de descuento que voy a tener respecto de multas e intereses si quiero acogerme al beneficio. ¿Ok? Entonces, lo primero es que este bono de descuento no se aplica al tributo insoluto, sino que se va a aplicar solamente sobre los intereses, actualizaciones e intereses capitalizados y las multas. No se afecta el insoluto del tributo y se va a aplicar en base a rangos que ahora les vamos a mencionar. Las modalidades que se tiene para pagar son de tres tipos: al contado, es una primera forma, ¿no? De acogernos hacer el pago al contado de toda la deuda que queremos acoger al beneficio y gozar de los bonos de descuento que ya vamos a detallar, ¿no? Entonces, al contado implica un solo pago del total de la deuda que quiero acoger al beneficio, porque no se nos condiciona, el decreto legislativo no condiciona que el total de la deuda que yo tuviera el 31 de diciembre debo acoger al beneficio. Yo puedo decidir qué deuda voy a acoger, pero sí el total de la deuda me va a permitir saber en qué rango de descuento me voy a encontrar, ¿no? En qué porcentaje de descuento voy a poder gozar en función al total de la deuda tributaria que tiene acumulada el contribuyente, ¿no? Em, pero yo voy a poder optar cuál es la deuda que quiero acogerme. Entonces, al contado es realizar el pago en una sola cuota, ¿no? Y en los tres casos vamos a ver que el plazo para acogerme al beneficio, sea pagándolo al contado o en pocas cuotas, que se denomina pago sumario, o fraccionado, voy a poder hacerlo hasta el 20 de diciembre del 2024. Entonces va a ser una fecha corte para todos, porque el 20 de diciembre va a ser el deadline o la fecha máxima en la que un contribuyente pueda acogerse a este beneficio. La modalidad sumaria es hacer el pago en cuatro cuotas, ¿ok? En cuatro cuotas. Una primera cuota inicial que no debe ser menor al 25%. El contribuyente podrá, digamos, decidir si quiere hacer una cuota mayor, puede pagar de repente el 50%, el 40%, pero no puede ser menor al 25%, y el saldo se paga hasta en tres cuotas. La tasa de interés para este fraccionamiento es el 60% de latín, que es más o menos es un equivalente a 0,5. Ahora lo vamos a ver, más o menos es la tasa de interés que se va a generar de forma mensual, ¿no? Para estas deudas, para esta modalidad de pago sumario. Y en el caso del pago fraccionado, voy a poder pagar la deuda eh, en varias cuotas, no mayor a 72 cuotas, que es justamente el número de cuotas máximos que establece el Código Tributario, y también este decreto legislativo lo ha establecido. Y voy a tener que hacer el pago de una cuota inicial de 10% como mínimo, ¿no? Para acogerme a el pago fraccionado. También aquí la TIN va a ser 60%, o sea, la tasa de interés va a ser 60% de la TIN, que es más o menos un 0,5%. Eh, Respecto del pago al contado, y acá vamos a ver lo del bono de descuento también. em, la deuda total que uno tenga el 31 de diciembre, ¿no? Por ejemplo, si una compañía tuviera de repente varias resoluciones de determinación o de multa y el total no supere los 495.000 soles o hasta 495.000 soles, ¿no? O sea, no supere ese monto, el bono de descuento para multas e intereses va a ser 100%, ¿no? Entonces, la empresa
o el contribuyente podrá gozar de una rebaja de 100% siempre y cuando el total de la deuda del 31 de diciembre no supere ese rango. Entonces, como que están categorizando a los contribuyentes en base a el total de deudas que tienen al 31 de diciembre y en base al rango en que nos encontremos se aplicará un porcentaje de descuento a las multas e intereses, nunca al tributo insoluto, ¿correcto? Em, la, perdón, el bono de descuento se calcula, ¿no? Y se va a aplicar a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento. Si una empresa tuviera solamente multas, ¿no? Digamos, solamente tuviera resoluciones de multa o quiera coger al fraccionamiento solo las multas, ¿no? Y de repente tiene, no sé, vamos a poner montos muy pequeños, ¿no? De repente tiene una RD por 10.000 soles y tiene varias multas de 5.000 soles, ¿no? Que en ningún caso supera, el monto total supera los 495.000, podría gozar y acogerse a la extinción de las multas, ¿no? Porque tiene una rebaja del 100%, ¿no? Entonces, lo que siempre hay que ver, lo que les decía hace algunos minutos es, tengo que, vamos a decir, la primera tarea que debo hacer es determinar el total de mis deudas al 31 de diciembre para ver, ¿no? En qué rango me encuentro y cuál es el bono de descuento que se me va a aplicar respecto de multas e intereses, ¿no? En el caso del pago sumario, ¿no? Les decía que se paga hasta en 4 cuotas y también voy a poder tener bonos de descuento, ¿no? En base al rango en que me encuentre. En este caso, los bonos de descuento del pago sumario son similares e idénticos al del pago al contado, ¿no? Deudas hasta 495.000, ¿no? Gozan de un bono de descuento del 100% sobre sus multas e intereses. Deudas de 495.000 a 9.900.000, el contribuyente goza de una rebaja de 90% en multas e intereses. De 9.900.000 a 24.750.000, el bono de descuento es 70%, y deudas tributarias que sumen más de 24.750.000, el contribuyente solamente goza de una rebaja de 50% para sus multas e intereses, pero igual sigue siendo un buen incentivo. Lo mismo va a ocurrir en el caso del pago sumario. La tasa de interés que se va a aplicar para las 3 cuotas, ¿no? Porque el pago sumario hago una cuota inicial y pago 3 cuotas adicionales, es de 0,54%. Ese es el equivalente al 60% de la TIN. Esa es la tasa de interés para este fraccionamiento. En el caso del pago fraccionado, eh, se debe realizar una cuota de acogimiento equivalente al 10% de la deuda. Puede ser mayor, ¿no? Conversábamos con un contribuyente que está interesado, él desea pagar el 30%, entonces puede hacerlo, ¿no? Entonces cada empresa tendrá que evaluar, ¿no? La mejor forma que optimice, ¿no? Sus recursos también para poder elegir cuánto de cuota inicial desea incluir en un fraccionamiento, en un pago fraccionado, perdón, y el número de cuotas al que quiera acogerse, que no pueden ser mayores a 72 cuotas, ¿no? Entonces, ese es el número de cuotas máximo, 72. La tasa de interés también es 0,54%, ¿no? Y se aplica un bono de descuento, ¿no? También de forma proporcional a cada cuota, se va a ir aplicando este bono de descuento. Y en este caso sí, en el caso de pago fraccionado no hay un descuento del 100% sobre multas e intereses. Aquí los montos de descuento son menores al del pago al contado, al de pago sumario, pero igual siguen siendo bonos de descuento significativos, ¿no? Entonces, deudas hasta 495.000, tendremos una rebaja de 90% en multas e intereses. Las que no superen los 9.900.000, 70% de descuento. Si las deudas van entre 9.900.000 y 24.750.000, 50%, y más de 5.000 UITs, que es el equivalente a 24.750.000, el 30% de descuento sobre multas e intereses, ¿no? Entonces, para hacer un cuadro comparativo, tenemos en este caso, ¿no? En el pago al contado, ¿no? Primer pago no aplica, ¿no? Porque tengo que hacer un solo pago, el pago total, ¿no?
En el pago sumario, la primera cuota es no menor al 25% y en el pago fraccionado, la primera cuota no debe ser menor a 10%. En el caso de las cuotas, el pago sumario es un pago inicial y tres cuotas. En el pago fraccionado es una cuota inicial y hasta 72 cuotas mensuales, ¿no? Los descuentos, como ven, en el caso del pago al contado y sumario, la escala de descuentos es igual. En el pago fraccionado los descuentos son porcentajes un poco menores, ¿no? A los otros. Digamos que si yo tuviera, ¿no? Una empresa, o soy una empresa que quiera cogerme el pago fraccionado, ¿no? Y tengo un impuesto a la renta del año 2022 por 237.000, ¿no? Y he hecho mi primera tarea. El 31 de diciembre veo el total de valores, ¿no? Resoluciones de terminación, OPs, o resoluciones de multa, o liquidaciones aduaneras, y determino que tengo en esa relación, tengo una resolución de determinación por impuesto a la renta de 2022 del 237.000 soles. IGB de enero 2020, ¿no? Está en una apelación y por 300.000 soles. El total insoluto del tributo, por ejemplo, aquí es de 537.000, ¿no? Pero a su vez tengo intereses, ¿no? Por 12.000 y multa vinculada a IGB de enero 2020 por 100.000, ¿no? Entonces, si vemos, aquí tenemos una deuda, ¿no? Que nosotros tenemos que determinar en qué rango nos encontramos primero para ver, ¿no? El caso de pago fraccionado, cuál es el bono de descuento que se me va a aplicar a mis intereses y a la multa, ¿no? Y entonces, si vemos, tenemos un total insoluto de 537.000, pero si le agrego los intereses y la multa, ¿no? Entonces tengo un monto total de deuda de 657.000, ¿no? 657.000. ¿Por qué lo disgrego? Porque quiero separar, ¿no? Los conceptos de tributo insoluto para que veamos que financieramente voy a tener que asumir 537.000. Voy a tener que pagar al Estado de todas maneras 537.000 de forma fraccionada, porque estoy eligiendo esta modalidad, que es la tercera fraccionada, pero eso no va a estar afecto al bono de descuento. Entonces decíamos, en total tenemos 637.000, ¿no? Eh, ¿Y en qué rango nos encontramos entonces? Nos encontraremos en el segundo rango, ¿no? Donde el bono de descuento para multas e intereses es 70%. Nos podríamos preguntar, bueno, pero mis intereses y mi multa solamente suman 112.000. ¿Puedo acogerme a la rebaja del 90%? Y la respuesta es no, ¿no? Porque lo que habíamos indicado es que cuando veamos el rango de deudas exigibles, ¿no? Tenemos que ver el total de las deudas que tiene el contribuyente al 31 de diciembre del 2023, ¿correcto? En este caso ya estamos frente a un total de deuda mayor a 600.000, ¿no? Decíamos 649.000 soles es el total, y por lo tanto solamente gozaré de rebaja del 70% y no del 90%, ¿no? Como podríamos pensar si es que solamente sumo intereses y multas. No, tengo que sumar el total de la deuda. Ahora, ¿qué debo pagar? Debo pagar básicamente voy a poder acogerme al fraccionamiento, ¿no? Por el total del impuesto a la renta y de IGB, ¿no? El tributo insoluto, voy a poder acogerlo al fraccionamiento, y los intereses y multa se van a reducir en un 70%. Ahora, ¿cómo podemos acogernos al fraccionamiento, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento a seguir y cuáles son las implicancias que tiene o los efectos que tiene el acogimiento al fraccionamiento? Y para ello le doy pase a la doctora Luisa Peralta. Muchas gracias, doctora Milagros. Muy buenos días con todos. En efecto, ¿cómo podemos hacer efectivo nuestro derecho de acogernos a este FRAES, a este régimen especial para un fraccionamiento bastante beneficioso para las empresas? La norma establece que el proceso del acogimiento a este fraccionamiento especial puede llevarse a cabo desde el momento en que se emita la resolución de SUNAT, que va a establecer todos los aspectos formales respecto a plazo, formas, formularios virtuales, etcétera, para poder ingresar nuestra solicitud. Sin embargo, como bien dijo la doctora Milagros, desde que está en vigencia el decreto legislativo
1634 se tiene el derecho a poder gozar de este régimen de fraccionamiento especial. Esto es importante porque todavía tenemos algunos días, digamos son como 60 días, entre que el reglamento tiene que emitirse y ser publicado y probablemente también un tiempo similar o posterior a este para que la Administración Tributaria publique la resolución de superintendencia en donde debe establecer cómo es la forma para poder hacer efectivo este acogimiento mediante la solicitud que debe presentarse a SUNAT. Entonces es importante tomar en cuenta de que el derecho existe en estos momentos, ¿no? Es por eso que también puede darse el caso de que actualmente tengamos muchos procedimientos en cobranza coactiva, la norma ya está vigente, pero no podemos hacer efectivo aún el derecho. Es importante comunicarse con el ejecutor coactivo e informar la intención del contribuyente deudor de que próximamente se va a acoger al beneficio, ¿no? Muy bien, entonces una vez emitida esta resolución de superintendencia con toda la formalidad para acogernos al régimen especial de fraccionamiento, esta estará habilitada la presentación hasta el 20 de diciembre del 2024. Entonces, la norma establece un límite para poder hacer efectivo este fraccionamiento, esta solicitud, únicamente hasta el 20 de diciembre del 2024. Entonces, hay que tomar muy en cuenta este periodo de tiempo. El deudor, el contribuyente, debe solicitar este régimen de fraccionamiento especial siguiendo estrictamente las instrucciones que establezca la SUNAT mediante la resolución que se va a publicar. Esta resolución indica también la norma, debe especificar en la solicitud la deuda total, ¿no?, que se ha acogido, ya sea por determinación, multa, orden de pago u otras resoluciones de deuda tributaria del Tesoro Público. Pero también nos da la opción de que el deudor podría retirar su solicitud de acogimiento, podría desistirse del acogimiento a este fraccionamiento especial, siempre que sea antes de que se notifique la resolución que aprueba o deniega la solicitud al fraccionamiento especial. Para eso también la resolución de superintendencia que va a ser publicada debe de establecer cuáles son las instrucciones o pasos a seguir para poder desistirse del acogimiento al fraccionamiento especial. La aceptación del desistimiento será confirmada también mediante una resolución de superintendencia. Estos son aspectos que aún están pendientes de ser regulados todavía en una resolución de superintendencia, pero desde el momento que ya tenemos que tomar en cuenta este régimen especial de fraccionamiento, hay que considerar entonces cuáles son los aspectos formales que la resolución va a establecer próximamente. Siguiente, por favor. Sobre los efectos del acogimiento. Muy bien, entonces estamos en el escenario en el cual ya ha sido aprobada la solicitud de acogimiento al fraccionamiento especial, ¿no? Entendiéndose entonces que todos los procedimientos contenciosos que se tuvo en curso con la misma presentación se entienden como desistidos, ¿no? Entonces, con la aprobación de la solicitud al fraccionamiento especial, se entenderá aprobado el desistimiento del procedimiento administrativo o judicial o incluso a nivel de amparo, también que pueda tener el contribuyente en relación a las deudas tributarias acogidas, por supuesto. Este acogimiento es por el total de la deuda contenida en la resolución respectiva, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que si tenemos algún tipo de procedimiento que está siendo impugnado en las instancias correspondientes de SUNAT, en primera instancia reclamación, tribunal fiscal en segunda instancia de apelación o a nivel judicial o en materia de amparo, estos van a ser, digamos, desestimados en voluntad del contribuyente con la sola presentación de la solicitud de acogimiento a fraccionamiento especial. Como también lo indicó la doctora Milagros, se ha simplificado esa forma de expresar la voluntad de, digamos, desistirse por parte de un procedimiento en el cual el contribuyente inicialmente ejecutó su derecho de controvertir las multas o la deuda impugnada, versus ahora un procedimiento no contencioso a través del cual no es que las esté aceptando, sino que está acogiéndose a un beneficio de reducción de las mismas, ¿no? De las multas o deuda tributaria. Entonces, este acogimiento va a tomar en cuenta, en todo caso, estos procedimientos para efectos también de un desistimiento de los procesos contenciosos que se tengan paralelamente.
El bono de descuento está supeditado a que se cumpla con el pago puntual. Ese es otro efecto importante de este sistema, porque, como ya también lo hemos visto, este bono de descuento es la característica sustancial del régimen especial del fraccionamiento de esta norma. Entonces, si es que hay un incumplimiento del pago de las cuotas de manera puntual o oportuna, ya no va a existir una garantía de la aplicación del bono de descuento. Entre otros efectos tenemos que una vez aprobada la solicitud del acogimiento al régimen especial de fraccionamiento, se suspenderá la cobranza coactiva y se eliminarán las medidas cautelares aplicadas en el procedimiento correspondiente. Esto es fundamental porque precisamente lo que está buscando también este régimen especial de fraccionamiento es que no existe esta mayor carga administrativa, de cobranza, ejecutiva por parte de la Administración Tributaria en relación a medidas de embargo que puedan ser bastante perjudiciales económicamente al contribuyente. Siendo entonces el contribuyente deudor acogido al fraccionamiento especial, todo tipo de cobranza coactiva se suspende. Y si existieron medidas cautelares como embargo u otro tipo de medidas cautelares sobre las propiedades del contribuyente deudor, estas sencillamente se revocan, se levantan. SUNAT tiene un plazo de 45 días hábiles, contados desde la presentación de la solicitud, para resolver las peticiones de acogimiento al fraccionamiento especial. Para este efecto, entonces, una vez presentada la solicitud, son 45 días que deberá esperar el contribuyente deudor para poder conocer expresamente cuál es la resolución de SUNAT en relación a su petición. Podría ser que sea procedente, como también podría ser que se deniegue, ¿no? Las razones o circunstancias por las cuales se podría denegar este tipo de solicitud al fraccionamiento especial no han sido establecidas en el decreto legislativo, probablemente pueda ser que se establezca en el reglamento. Continuamos. También tenemos los efectos del incumplimiento. El incumplimiento es básicamente referido a no pagar las cuotas oportunamente, y esto se ha dividido a nivel de las modalidades del fraccionamiento especial. Tenemos entonces incumplimiento en el caso del pago de las cuotas de pago y también en el caso del cumplimiento de pago de las cuotas de pago bajo el sistema fraccionado. El primero es bajo el sistema sumario. Ya habíamos visto cómo es este sistema de pago bajo el sistema sumario. Habíamos visto que aquí hay solamente 4 cuotas, una cuota de inicio y 3 cuotas que deben cumplirse estrictamente en su oportunidad. ¿Qué pasa entonces ante el incumplimiento en el sistema sumario? No se aplicará el bono de descuento si alguna cuota está vencida y no se ha pagado. Entonces, alguna de las 3 cuotas, ¿no? Ya sea que no se haya pagado en su totalidad o en parte. Los pagos que sean realizados bajo este régimen de pago sumario, una vez que se aprueba la solicitud, se asignarán o se amortizarán según lo que indique el reglamento, ¿no? El sistema en el cual se va a aplicar, ¿no? Esta forma, digamos, o sistema sumario estrictamente va a ser también establecido con un mayor detalle a nivel del reglamento que está por publicarse. Si una cuota está vencida y pendiente de pago en ese sistema sumario, la SUNAT trasladará o cambiará automáticamente este saldo de la deuda al régimen del pago fraccionado. Es decir, se va a cambiar de régimen del sumario al fraccionado, pero únicamente por 12 cuotas, ¿no? Eso es lo que indica la norma. Específicamente, cuáles serían los aspectos por los cuales se decide o no cambiar al régimen fraccionado habiéndose incumplido las cuotas, también deberían ser señaladas en el reglamento. Porque el decreto legislativo ha establecido que si no se realiza este traslado automático, o sea, si SUNAT de oficio no decide el cambio al régimen fraccionado, también de oficio puede decidir proceder a cobrar el saldo total de la deuda conforme a lo que establezca el reglamento que va a ser publicado. O sea, podría mantener la decisión de cobrar el total de la deuda, el saldo incumplido o no pagado, o cambiar automáticamente al régimen fraccionado en hasta 12 cuotas. Los detalles de cómo es por qué tomará esa decisión la SUNAT podrían ser establecidas en el reglamento, es lo más seguro. En el caso del incumplimiento de pago de cuotas en el sistema fraccionado, es similar, pero tiene las características porque este sistema también particularmente es la posibilidad de poder alargar la deuda en mucho más tiempo que en el sistema sumario.
Entonces nos dice que si se acumulan dos o más cuotas vencidas y pendientes de pago, la SUNAT puede iniciar la cobranza de dichas cuotas totales después de aplicar el bono de descuento correspondiente. Estas cuotas vencidas o pendientes de pago, después de aplicar el bono de descuento correspondiente, tendrán en aplicación de la tasa de interés moratorio tal cual como hoy en día son aplicadas cualquier multa. O sea, no habrá una tasa de interés moratorio preferencial, como hemos visto que se aplica en estos sistemas, que es el 60% de la TIM. Ahora se aplicará ante el incumplimiento la TIM de 0,9%, que es la tasa usual para cualquier deuda tributaria, que está establecida en el artículo 33 del Código Tributario. Estas disposiciones, como todas las que hemos visto a lo largo de la exposición, también toman en cuenta, como les vuelvo a reiterar, los aspectos de detalle que el reglamento pueda establecer. Bien, continuamos entonces con la doctora Milagros. Muchas gracias. Bueno, algunas consideraciones finales, ¿no? Para tener en cuenta, muy, muy importantes. La primera es que, primero que este beneficio ya está vigente, pero todavía debemos esperar al reglamento para conocer algunos detalles adicionales que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda precisar sobre el alcance del beneficio, ¿no? La forma de acogimiento también, y seguramente algunas precisiones, ¿no? Ya en detalle respecto de deudas que estén impugnadas o incoactivas, ¿no? Em, por eso es importante estar a la espera, ¿no? De las disposiciones del Ministerio de Economía y Finanzas a través del reglamento, que tiene plazo el Ministerio hasta fines de octubre, ¿no? Esperemos que el reglamento salga pronto y creo yo que el decreto legislativo que también ha sido elaborado, ¿no? De forma conjunta con el equipo que ve temas de política fiscal en el MEF, también en paralelo ya ha estado elaborando el reglamento y por lo tanto esperemos que pronto lo tengamos publicado. Lo segundo es que también debemos esperar a que la SUNAT apruebe, ¿no? La forma, el formato, sea electrónico, seguramente de acogimiento, ¿no? De presentar la solicitud de acogimiento al fraccionamiento especial de deudas tributarias, ¿no? Entonces, SUNAT tiene también que aprobar la forma y las condiciones en que se va a presentar este formulario, esta solicitud, y recordemos de que la norma menciona de que no basta con que uno presente la solicitud, sino que la administración tendrá que aprobar la solicitud. Y una vez que salga nuestra resolución de intendencia con la aprobación de acogimiento al fraccionamiento, ¿no? En ese caso ya podemos nosotros tener el derecho, ¿no? Para poder pagar en cuotas y además para ya gozar de las rebajas. Entonces, esperemos también el formulario, el formato electrónico que la Administración Tributaria aprobará para poder presentar nuestra solicitud. Entonces, ¿qué hacemos por ahora, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer por ahora? Porque hay que esperar reglamento, hay que esperar la aprobación del formulario. Bueno, la principal tarea que debiéramos hacer desde nuestras empresas es que podamos evaluar, ¿no? Tanto nuestras áreas legales como las áreas financieras, ¿no? El estado de las resoluciones de determinación, resoluciones de multa, órdenes de pago o liquidaciones aduaneras que la empresa tuviera al 31 de diciembre del 2023. Y revisar y evaluar nuevamente, ¿no? Digamos, en el caso de procesos que estén en reclamación, en apelación, ver, ¿no? Digamos, las posibilidades de éxito, ¿no? Si es que son reclamaciones, apelaciones que tienen, ¿no? Elementos tanto de defensa a nivel jurídico como de medios probatorios y hay posibilidades de éxito para poder, ¿no? Dejar sin efecto esas deudas tributarias porque pudiera, ¿no? Haber existido elementos que hayan hecho de que se acotó la deuda, pero esa deuda era improcedente, entonces continuemos con nuestros procesos de impugnación, pero también evaluar si es que en algunos casos vemos posibilidades que son medianas o remotas de obtener un éxito, entonces también la compañía podrá evaluar y tomar una decisión desde el lado no solamente legal, sino conjuntamente con el área financiera, porque el área financiera también tiene que evaluar si el goce, ¿no? de descuentos respecto de multas o intereses podrían hacer de que la deuda tributaria se reduzca de una forma que para la compañía podría ser importante, ¿no? O significativa,
y de la mano conjunta de nuestras áreas legales y nuestras áreas financieras tomar una decisión al respecto, ¿no? De acogerse o no al fraccionamiento y de gozar o no de estos bonos de descuento según sea el caso. Reitero, hay procesos en donde nosotros sí, ¿no? La compañía considera tenemos que seguir discutiendo el tema porque tenemos todas las posibilidades de éxito para poder revocar la deuda tributaria porque tenemos los argumentos, fundamentos, elementos probatorios. Entonces, muy bien, ¿no? Entonces, continuemos con nuestros procedimientos, pero esas decisiones se tienen que tomar luego de esta evaluación a las que les animo, invito realizar siempre de la mano de nuestras áreas legales, las áreas financieras de nuestras compañías, los asesores también, que estamos también siempre con ustedes. Y finalmente, ¿no? Les invitamos a que nos contacten si ustedes tuvieran alguna consulta o pregunta sobre los alcances de este decreto legislativo. Em, Estamos nosotros aquí en el área tributaria del estudio Santibáñez siempre a su disposición y poder absolver las dudas que tuvieran, ¿no? Y ahí les dejamos nuestros correos, también ustedes ya los tienen, y poder aclarar, ¿no? Algunas dudas que tuvieran sobre el alcance de este decreto legislativo. Entonces, con ello, nosotros estamos concluyendo este webinar agradeciéndole siempre por su confianza y por estar siempre, ¿no? Con este interés de mantenernos no solamente informados, sino también aprovechando, ¿no? Informados, pero también aprovechando, ¿no? Estas medidas que da el Estado para digamos, la optimización también desde el lado de nuestras compañías a nivel de lo que son deudas tributarias, ¿no? Con nosotros. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en un siguiente webinar. Esperemos que salga pronto el reglamento y también estaremos conectados también en un siguiente webinar. Por favor, escríbanos si ustedes tienen alguna duda o pregunta a los correos de nuestro equipo tributario. Que tengan un buen día.